Me complace darles la bienvenida nuevamente otro martes. Es un gusto como siempre tenerlos por acá con nosotros. Pues hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Antes que nada, les agradecemos a las personas que se conectan tanto en TikTok como en Facebook por estar aquí siempre cada martes. Es un placer poder estar con ustedes. Les avisamos, es una noticia de primicia que tenemos. Vamos a empezar a hacer los en vivos a partir de las 6 de la tarde los días martes. Y pues es un cambio que esperamos también para podernos acoplar con ustedes, para que puedan tener un poquito más de tiempo para las personas que andan por ahí trabajando y no alcanzan a llegar a ver algunas cosas. Entonces, para que puedan estar en el transcurso de su día. Bueno, hoy vamos a tocar un tema importante y que ya hemos tocado en otros podcasts, pero vamos a adentrarnos un poquito más. Es el tema de inversiones. Ustedes como extranjeros tienen demasiadas oportunidades, hay muchos retos y pero siempre hay algo que se puede evitar, ¿saben? Hay algo que se puede como comprender para no poder estar como en malos pasos, algunas cositas que puede tal vez de momento ayudarles. Entonces vamos a platicar con esto. Y vamos a empezar con algo bien interesante, Mayra, pero si gustas, antes que nada, aperturar tú también, por favor. Hola, buenas tardes para todos. Un familia de más que un sueño, un placer enorme que estén aquí una vez más con nosotros. Bueno, como lo dijo Enrique, nos complace anunciar el día de hoy que tomamos la decisión de cambiar el horario. Esto lo estamos haciendo con el objetivo de que hemos tenido muchas, el DM, por el privado, tanto de las cuentas de Facebook, Instagram y las cuentas de TikTok. Hay personas que nos están diciendo, se han comunicado con nosotros y nos están diciendo que el horario no les está funcionando, que están llegando, no están llegando a tiempo. Y bueno, entonces nos reunimos, Diana, Enrique y yo, que somos los promotores de todo este proyecto, y entre los tres tomamos la decisión de que vamos a cambiar el horario por esa petición que ustedes están haciendo. Sin más preámbulo y sin más que decir, bueno, mi nombre es Mayra Linares, creo que ya muchos me conocen. Diana el día de hoy tiene unos compromisos eh, a nivel corporativo, por eso el día de hoy ella no puede estar acá con nosotros, pero no se preocupen que la semana próxima segurísimo que va a estar acá, ¿ok? Muchas gracias a todos por estar aquí, Enrique. Un abrazo grande para ti, un gusto enorme volver a estar aquí contigo. Igual, May, un abrazo muy grande y también un abrazo para las personas que están por ahí viéndonos. Vamos a empezar con cosas bastante interesantes. Como pudieron ver, el tema del día de hoy se trata de inversiones en Estados Unidos siendo extranjero. Hay algunos tips, algunas cosas de los que vamos a estar platicando y vamos a arrancar con una pregunta bastante interesante, May. Y es, ¿por qué crees que tantos inversionistas extranjeros se sienten atraídos por Estados Unidos? ¿Y cuál crees tú que podría ser como esa pequeña trampa que tal vez no ven al inicio? Qué buena pregunta, como siempre tus preguntas son excelentes, Enrique. Muchas gracias por esa pregunta, porque es un velo importantísimo que tenemos que comenzar a derribar. El capítulo de hoy está diseñado con base a esa información que muchas personas a veces no tienen de primera mano y se generan muchas complicaciones en el futuro, ¿no? Y lo ven ya un año después, porque el error se comete hoy, pero hasta dentro de un año, cuando llegan los lapsos de presentación, es que las personas se dan cuenta de las situaciones y los errores que cometieron al inicio y que desafortunadamente ya no se pueden solventar. Mira, Enrique, en teoría y en práctica, Estados Unidos es un imán para los inversionistas. ¿Por qué? Porque aquí hay estabilidad financiera, existen reglas claras, y es un mercado enorme, enorme. Aquí hay mercado para todo. Los nichos, los subnichos, los grandes empresarios. O sea, es un mercado financiero que está blindado por seguridad, con mucha seguridad, porque está diseñado y está planificado de esa forma. Pero ¿qué es lo que muchos no ven? Como dicen por ahí, no me gusta llamarle el lado oculto, pero hay personas que le dicen el lado oculto. Y en ese sentido, lo que las personas muchas veces no ven y se dejan llevar por el esnobismo y no hacen las averiguaciones pertinentes que tienen que hacer es en función de impuestos y regulaciones. Yo en lo particular me voy a basar en la experiencia y a mí un cliente que no me hace preguntas, no es que diga que no me gusta el cliente, sino que
Ahí es cuando yo empiezo a hacerle preguntas a los clientes para generar inquietudes en ellos y que ellos me puedan hacer preguntas a mí. ¿Por qué? Porque cuando los clientes preguntan muchísimo, eso me genera a mí la oportunidad de brindarles la información correcta. Hay personas que no preguntan nada, registran una empresa, no prestan atención a detalles de impuestos y regulaciones y como les dije ya con anterioridad, después del año, cuando tienen que venir a hacer los reportes según la legislación tributaria y fiscal, es que se presentan los inconvenientes. El dolor de cabeza empieza literal porque inviertes con ilusión y luego descubres que el IRS tiene reglas que tú no conocías. Ahí es donde se comienza a perder dinero. Vas perdiendo rentabilidad. Y después del final del año del ejercicio económico es donde tú te das cuenta que no tomaste en consideración algunas, digamos que cargas fiscales que se deben cumplir aquí, que en otros países no se cumplen, y es cuando definitivamente tú como empresario pierdes la paz mental. Yo pienso que la transformación llega cuando entiendes esas reglas, las utilizas a tu favor y pasas del miedo, atravesando la incertidumbre, a tener muchísima claridad y muchísima confianza. De todas las personas que están acá, que todos los martes, semana tras semana nos escuchan, si ustedes quieren invertir con paso firme, es muy simple. Anótenos en los comentarios o por el DM la agenda, una cita, ponnos la palabra cita y nosotros te estaremos guiando para que tomes una decisión inteligente desde el primer momento. Claro que sí. Pues es una realidad, Mayra. O sea, eso sí es muy cierto. O sea, creo que por lo menos aquí en México, digo, obviamente la mayoría de personas que estamos de este lado de México y tenemos la oportunidad de que pues prácticamente Estados Unidos está pegado a nosotros, Ujú, es que siempre se escucha, ¿no? Está la oportunidad de irse a Estados Unidos y es que hay mucha estabilidad, hay muchas oportunidades, es un mercado muy grande, pueden venir a ujú. invertir, ¿no? Pero también hay algunas partes, ¿no? Hay algunas partes que están ocultas justo en esta parte que no se habla, ¿no? Tanto de esto y justamente vamos a partir de ahí para hacerte la siguiente cuestión y es, ¿cuál es ese lado oculto que muchos extranjeros no ven hasta que de verdad ya es demasiado tarde? Definitivamente sigue siendo lo que mencioné con anterioridad, el sistema fiscal. Eso es el dolor real, la impactación real se pone de manifiesto cuando alguien pone su dinero, invierte su dinero, trabaja durísimo. He visto muchos casos de personas que han invertido su dinero y literalmente, como se dice por ahí vulgarmente, han dejado la piel en la carretera y de repente descubres que estás pagando de más, que debes multas, que no te permiten dormir tranquilo por miedo a una cartica sorpresa que te llegó del IRS. Créanme que lo sé de primera mano que esas cartas, cada vez que un cliente recibe una carta no digamos cliente, porque los clientes que nosotros manejamos ya, que son clientes de nosotros en oficina, obviamente que nosotros no permitimos que suceda eso, pero sí me he conseguido con muchos clientes que no tienen ni idea de las cosas que están haciendo porque al principio no buscaron la información correcta. Por eso es que le llamamos esa información oculta, ese lado oculto. Y créanme que cuando llega una cartica de la IRS con las multas que les envían, ahí a cualquiera se le va a quitar el sueño. Pero digamos que la transformación es muy distinta cuando tú lo haces con planificación, sabes un estimado de cuánto vas a pagar en función porcentual, te explican o te enseñan a cómo optimizarlo y lo más importante, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz mental. La paz mental para mí es la parte del verdadero retorno de la inversión. Porque si yo voy a hacer una inversión para tener dolores de cabeza y que esa inversión se me convierta en puros pasivos y cuentas gastos, definitivamente
que no estamos haciendo absolutamente nada. En ese escenario yo les diría, no esperes que te llegue una carta del IRS o que el IRS llegue a tocarte a tu puerta. Busca asesoría antes de dar el primer paso. Y sabes qué es lo que, o sea, es muy cierto y no se habla mucho de esto, o sea, que hay negocios que se dan y funcionan a veces por suerte, a veces por contactos, porque estuviste en el momento correcto, en ese momento en donde se Lugar tenía que hacer indicado, persona indicada, momento indicado. exactamente, ¿no? Entonces todo cuadra para que se dé. La cuestión es qué sigue, ¿no? O sea, uno puede tener un auge o un golpe en cierto momento. Ujú, Le ujú. decimos a algunos golpe de suerte, ¿no? Golpe de Golpe de principiante, suerte, sí, ¿no? efectivamente. ¿Y qué hay después, no? O sea, ya diste tu primer gran boom, ¿qué es lo que sigue? Y justamente esa es la parte en la que vamos, si es la estructura de la empresa, ¿no? Estos son consejos prácticos que van para las personas que tratan de invertir en otros países. Y ahorita estamos hablando específicamente de aquí en Estados Unidos. Entonces, vamos a entrar un poquito en esta parte, porque una de las decisiones más importantes es elegir la estructura legal que va a tener tu empresa, ¿no? Porque al Ujú. final tiene que llevar cierta estructura y ya cuando vas empezando poco a poco no es tan fácil y hay ciertos puntos que hay que tener en consideración hablando de forma legal. Recuerden que no somos abogados y no somos eh, alguien que les esté dando una asesoría legal, pero les estamos hablando desde la parte expertise de Mayra, desde los consejos, cosas que ya hemos visto, que hemos vivido. Voy a hacer un breve intermedio. Don Yavi te manda saludos, Mayra. Eh, ¿Quién? Don Yavi o Javi. Don Javi. Ajá, Ay, muchísimos saludos, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Un beso enorme. y te envía un corazoncito por aquí en TikTok. Gracias, un corazoncito para ti también, muchas gracias. Qué bellos. Esa es mi audiencia de TikTok. Los Ay, amo, los quiero con la vida. muchas gracias por ese apoyo. Y pues justamente regresando un poquito a esta parte de cuál debería ser una estructura legal en base a las experiencias que hemos vivido. Mayra, ¿tú bajo qué condiciones crees que conviene abrir una LLC, una C Corp, una S Corp? ¿O qué es lo que podría pasar en este caso si eliges hasta mal? Bueno, eso es un verdadero dolor de cabeza. Muchos extranjeros abren una LLC porque escucharon que todos lo hacen, pero la realidad es que no siempre una LLC va a ser la mejor opción. Y todo va a depender de lo que tú quieras hacer, cómo lo quieras hacer. Una LLC es ideal para propiedades de rentas, small business, empresas de servicio, porque te permiten, mejor dicho, te ofrecen protección legal y mucha flexibilidad. Los extranjeros en ocasiones terminan con más reportes y complicaciones dependiendo de la industria donde se manejen al aperturar una LLC. Ahora bien, con la asesoría correcta, la puedes utilizar para proteger tu patrimonio y simplificar muchas cosas. Pero entonces viene la C Corp o lo que llaman una corporation, INC. Esta es perfecta para planes de reinversión de utilidades, contratar empleados y buscar inversionistas. ¿Por qué? Porque tiene mayor credibilidad. Pero aquí es donde se presenta el problema. Muchos inversionistas al final del ejercicio quieren la utilidad trasladarla a su país de origen, ¿ok? No quieren reinvertir esa utilidad. En ese escenario, obviamente que la LLC es la mejor opción. Pero cuando vamos a hablar de que tú quieres hacer procesos de reinversión dentro de los Estados Unidos, definitivamente que la mejor opción va a ser la SICOR. Si no sabes manejar bien tu estructura, puedes caer en lo que se denomina la doble tributación. Paga la empresa, pagas tú. Ahora bien, esto es un concepto bastante, yo diría que neurálgico en temas de tributación, porque aunque dependiendo de la estructura que tú generes, vas a tributar por
como persona individual, el dueño de la empresa, ¿no? Y simultáneamente va a tributar la empresa. En ocasiones, y ahí sí créanme que les digo que una persona experta en el área, tenemos que sentarnos a calcular muy bien cuál es la mejor opción, porque en situaciones particulares la mejor opción va a ser tributar como empresa, tributar como individuo, pero hay ocasiones en que es mejor hacerlo como lo hace la LLC, que es un pass-through. Entonces, ahí definitivamente que hay que hacer un análisis en función de la industria, la proyección de ventas. Se tiene que hacer todo un proceso de planificación fiscal que se puede llevar de unos 6 a 8 meses aproximadamente. O sea, no es tan fácil como la gente lo ve. ¿Para qué? Para poder brindarte nosotros, digamos que la mejor opción para ti. Y es muy variable, Enrique. El tema es que es muy variable. Entonces, en ese escenario, pues hay que, digamos que hay que sentarse a analizar muy bien los números y lo que las personas quieren hacer. Eh, Como les dije, hay que diseñar una estrategia fiscal y en ocasiones hay que saber aprovechar las deducciones y hacer, digamos que, una escalada. Cuando tú quieres escalar tu negocio. Para eso la C-Corp es perfecta. Luego tenemos la S-Corp, la Small Corporation. Esto es un dolor de cabeza para muchos de nosotros. Lo digo con propiedad y más cuando se trata de extranjeros. Los extranjeros no pueden ser dueños directos de una small corporation. Abrir una small corporation sin saberlo, siendo extranjero, créanme que les digo que eso va a terminar en multas y trámites, que eso les va a generar un dolor de cabeza, les va a generar frustración, les va a generar gastos. Si, si tú llegas a elegir esa opción, tienes que evaluar bajo qué estructura fiscal y digamos que una planificación fiscal que se haga, que sea correcta desde el inicio para que puedas construir unas bases bien sólidas. Eso es, voy a hacer una analogía hiper sencilla. Eso es como cuando estás construyendo una casa. Si los cimientos son débiles, todo se tambalea. Si son fuertes, tu inversión va a ser segura y tienes la opción para poder crecer. Repito, es que esto no me canso de repetirlo. No hagas nada a ciegas. Busca la asesoría correcta. Escríbenos por privado si quieres asesoría, si consideras que estás en ese proceso, pero crees que te falta, digamos que investigar un poco. Estamos aquí para poder ayudarles. Muchas gracias, Mere. Y es una realidad, o sea, yo creo que muchos extranjeros que ya están con esas ganas de invertir, que ya se la pasaron trabajando, ya tienen una cierta cantidad de dinero guardada y quieren comerse todo el mundo, y de repente se topan con pared con este tipo de cosas, de verdad, en algún punto, no, No, y fíjate, Enrique, yo he visto cosas de cosas. sí, Yo he visto extranjeros que según el IRS califican para ser residentes según la regla de los 180 días y los han tributado por 1040 no residentes. Esa persona está perdiendo créditos fiscales, está perdiendo muchas cosas. Y simultáneamente a eso, he visto que esos mismos extranjeros les han aperturado una LLC de un solo miembro, que eso lo hemos hablado muchísimas veces acá en el podcast, donde las LLC de un solo miembro, ya todos sabemos y creo que eso quedó bien claro, tributan a través de la 1040, ¿ok? Porque todo se va por allí bajo el anexo C. Y he visto que les han hecho un anexo 6 simultáneamente les han hecho una 1065 y la persona ha sido multada por eso. Entonces, esos son los detalles que hay que tener muchísimo cuidado, porque desde mi perspectiva, esos clientes que yo
he manejado, que los he ayudado, que les he arreglado, digamos que la situación, definitivamente que esas personas cuando les aperturaron la empresa no les dieron las reglas del juego bien claras o la persona que se las abrió no le dijo lo que tenía que hacer, no tuvo continuidad en el proceso y todo se vuelve un desastre. Y Entonces, allí los gastos se incrementan, obviamente. Y caes en penalizaciones, caes en multas, porque no sabías, cometes errores donde una declaración la hiciste a destiempo creyendo que era otra y todo ese tipo de situaciones. Y créeme que lo he vivido. sí, pues justo creo que ya hemos hablado muchas veces de esas situaciones en donde se llegan a presentar multas o algunas cosas por justamente hay personas que se quieren ahorrar dinero yendo con personas que le dicen, no, ¿sabes qué? Yo me encargo de la apertura de tu empresa, hacemos todo, no te preocupes. Sí, Y al final, definitivamente que eso es una de las cosas que más se ve. y al final de repente No, no te llega y preocupes, yo te lo desaparece. hago, yo soy tu amigo, yo te lo hago, yo no te cobro nada. Eso es súper fácil. El problema es que no saben la ley, no manejan la ley. Y bien es cierto que nosotros no damos consejos legales, pero cuando estamos hablando de términos de legalidad, ¿no? Pero cuando estamos hablando de procesos de una apertura de empresa, donde nosotros tenemos que manejar, incluso para hacer los impuestos, tenemos que manejar la legislación federal y la legislación estatal, obviamente que sabemos cuáles son los recursos de ley que podemos utilizar y cuáles son los que definitivamente no podemos utilizar. Porque es que una casilla mal puesta en un formulario te trae una consecuencia que, mira, se puede convertir en un proceso que para solventarlo puedes tardar de 3, 4 meses sin contar los gastos que eso te va a generar. Y justo para todas las personas, si hay alguien que está pasando por eso y ya les llegó esa pequeña cartita con esa pequeña multa, pues no duden en contactarnos y créanme que todo eso se puede arreglar. Ya hemos tenido muchísimos casos así y todo eso Sí. se puede solucionar, ¿no? Vamos a pasar a otra parte también que es bastante interesante, May, y es una confusión que muchos extranjeros tienen. Y yo también en su momento la llegué a tener, ya obviamente conforme fuimos platicando en diversos podcasts, sé diferenciar un poquito más esto, pero vamos a volverlo a tocar para las personas que Creo estén que más allá, interesadas. creo que podcast y cursos. Y algunos cursos, y es el ITIN y el EIN. En realidad existe la diferencia entre ambos, pero para las personas que no lo tienen, ¿podrías explicárnoslos un poquito? Claro que sí, mira, ese es el error más común que vemos. El ITIN es el número de identificación fiscal del contribuyente. El EIN es el número de contribución fiscal de tu empresa. ¿Ok? Algo así como, imagínate que tú tienes un número de seguridad social. Para las personas que no califican a tener el número de seguridad social, pero que tienen que presentar impuestos acá porque tienen empresas acá, utilizamos el ITIN, es el mecanismo. Pero la empresa debe de tener como decirlo, otro numerito, como que si fuera un número de seguridad social, que es el archiconocido EIN. Eso es como que si tú confundas lo que es la licencia de conducir con lo que es la registración de tu vehículo. Eso es exactamente igual. Yo he visto, yo he visto declaraciones de impuestos de a través de un formulario 1065 donde el número que estaba alojado era el número ITIN o el número de seguridad social del contribuyente que es dueño de la empresa. Y eso es un grave error, porque las empresas tienen su número, Employer Identification Number, es como se dice por sus siglas en inglés. Y he visto cualquier cantidad de casos. Y una vez que eso se procesa, hay que ver la cantidad de cosas que tenemos que solucionar, porque existe un pequeño detalle que a lo mejor nadie dice. La confusión de esos números estriba en que cuando hablo de número de seguridad social, cuando hablo de número IT y cuando hablo de número EIN, tienen exactamente todos 9 dígitos. Y ahí está la gran confusión con las personas. Yo he visto, como te digo, inversionistas que lo han mezclado todo porque los han asesorado mal y luego, lamentablemente,
viene el proceso donde la IRS bloquea las operaciones, los obliga a hacer los reportes y eso significa pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pérdida de credibilidad como inversionista. Cuando tienes ambos conceptos claros, tu negocio va a fluir, recibes ingresos sin muchas trabas y construyes un historial acá dentro de Estados Unidos. Es importantísimo, si tú no estás seguro de tener todos los números que debes de tener, sea ITIN o sea el EIN, checa la información, verifica la información, contacta a una persona que sepa de eso, que te va a pedir los documentos que realmente se utilizan para validar esa información, para que luego es mejor antes que después y no tengas que, digamos, que lamentar cosas en el futuro. Claro que sí, excelente. Pues es una recomendación que de verdad se les hace a las personas que pues ya están pasando por estas situaciones y ya están trabajando y están buscando justo ya como empezar a cuidar su estatus legal o todo este tema para poder tener una... Y perdón que te interrumpa, Enrique. Adelante. ¿Sabes qué es lo que significa? Caemos en el mismo tema del bloque anterior. Ujú. Hay personas que te dicen, no, yo te registro tu empresa porque yo lo sé hacer, porque eso se hace así, asado. Y se van solamente, porque una empresa se registra en dos ámbitos. Esto es importante. Las empresas se registran en dos ámbitos. Se registran en ámbito estatal y se registran en el ámbito federal. Uno de los errores más comunes que pasan con el número EIN es por eso, porque las personas, por casualidad, les dijeron el registro se hace aquí, pensaron que solamente tenían que tomar ese step y obviaron el step federal. Y ahí es donde se presenta la complicación, porque no hacen el trámite del EIN. Y eso es lo que subsecuente trae toda la confusión luego. Y después, aparte de esa confusión, problemas, ma, o sea, eh, Sí, como te digo, bloquean todo, incluso. Una de las cosas más dolorosas que pasa en esos escenarios es que lo primero que van a hacer son bloquear las cuentas bancarias, porque es- cuando todo no haga match, no hace sentido, no tienen la numeración correcta, no está alojado en el IRS la información, cuando entra, porque toda esa información sí se cruza, y cuando esa información se cruza, no hace match y automáticamente cierran las cuentas bancarias. Yo he visto casos de muchísimas personas con cuentas empresariales o cuentas personales que producto de que no hacen las actualizaciones correspondientes de los números que realmente debe de llevar, por ejemplo, una cuenta personal, el número ITIN, una cuenta empresarial, un número EIN, yo he visto muchísimos que les han cerrado las cuentas y después para desbloquear las cuentas, bueno, no te quiero ni contar qué es lo que sucede. Y desafortunadamente bajo ese escenario, ahí sí nosotros no tenemos nada que hacer para ayudar al cliente, porque todo eso se considera, para efectos de los bancos, se considera información confidencial, donde solamente los mismos clientes son los que tienen que solucionar esa situación. Y en ocasiones, dependiendo del banco, es obligatorio que vengan a Estados Unidos, y esto me hago referencia a los clientes que viven en el extranjero y tienen negocios acá, porque eso suele suceder con muchísima frecuencia. Pero hay situaciones como esta que estoy describiendo que definitivamente, dependiendo del banco, repito, eh, están obligados a venir porque de lo contrario no desbloquean el dinero. E incluso he visto más. Yo vi a una persona que un banco X, porque no voy a decir el nombre, ni siquiera le bloqueó la cuenta, le cerró la cuenta y le mandó a la dirección de su agente registrado un cheque por una cantidad considerable. Estábamos hablando, si no me equivoco, de 58K. Y cuando el cliente se comunica con su agente registrado y le da autorización de que abra la correspondencia que le llegó, se dio cuenta de que era un cheque que le había emitido el banco con todo el dinero y que tenía un vencimiento de 90 días. Esa persona no tenía planificado venir a Estados Unidos en ese lapso de tiempo. Él tuvo que modificar toda su estructura de vida y sumar un gasto adicional porque un viaje no es
nada, digamos que económico cuando tú tienes que venir acá. Es el boleto de ida, el boleto de regreso, el hotel, la comida, no sé cómo movilizarte. Y tuvo que venir en ese lapso de tiempo que él no lo tenía programado porque si no iba a perder el dinero. Exacto, y al final, pues es dinero que se trabajó, ¿no? O sea, tú dijeras, bueno, Claro, o sea, pero estamos claro. hablando de que es tu vida, ¿no? Son tus Ujú. ahorros, es el dinero que te ganaste con el sudor de Y tu ojo, cabeza. aclaro un punto. Esto puede pasar tanto en cuentas empresariales como en cuentas individuales. No estamos hablando solamente de una, puede pasar en ambas, ¿ok? Nos mandan saludos por acá, el aceite 2. ¡Ay, hola! ¿Cómo están, hermoso? Gracias por estar aquí. Un beso grande. Muchísimas gracias. Y estamos tocando temas que son bastante interesantes para las personas que están aquí en Facebook y en TikTok. En Eh, TikTok. para, son temas que les van a interesar si están dispuestos o tienen el interés de abrir un negocio en Estados Unidos o ya están pensando, incluso si ya están allá y quieren como arreglar algunas cositas, también estamos dando esos pequeños consejos. Y pues sí, o Ujú, sea, lo que estamos platicando ahorita era justamente de el no tener el orden en estos números. Obviamente afecta a futuro, obviamente también afecta a tu presente, porque imagínate el estar trabajando y de repente tus cuentas de banco que se queden congeladas, que no puedas sacar ujú, ese dinero, los ujú. pagos que ya te habían hecho, ahorros, ¿sabes? Es Cuando pagas mucho problema. proveedores desde acá y Sí, no tienes la capacidad de pagarle a ese proveedor y te trancan la línea de crédito y no puedes obtener tu materia prima, tu producto, tu servicio, tu lo que sea. O sea, es, es un dolor de cabeza. es brutal, es brutal, es brutal. Y pues la Ujú, recomendación que siempre le hacemos, que mejor que contactar con un experto para cualquier parte del ámbito en el que se vayan a ujú. desarrollar. Un experto siempre les va a apoyar. Digo, es el deber, pero también tengan cuidado con las personas con las que hacen ese tipo Sí, de y fíjate, consultas. fíjate lo que siempre lo hemos conversado tú y yo. El detalle está en que, mira, por muchas inversiones que tengas acá en Estados Unidos, o incluso personas que viven acá en Estados Unidos, no conocen el sistema global. Y como no conocen el sistema global, se cometen errores innecesarios por desconocimiento. Hay cosas que realmente se pueden hacer de manera muy fácil y en la actualidad con la tecnología, créeme que los procesos remotos es lo que abunda. En la actualidad, el que no tenga un negocio remoto, un negocio digital que pueda operar desde cualquier parte, definitivamente yo creo que no se proyecta muy bien. ¿Ok? También tengo que aclarar que dependiendo del rubro, porque hay rubros que definitivamente tienen que ser negocios físicos, pero la realidad es que a veces hay cosas que son más sencillas de lo que las personas creen y se pueden manejar de manera remota, pero no tienen la información correcta. Y definitivamente que en ese sentido tengo que decir para eso estamos nosotros, porque tenemos la información correcta, vivimos acá, sabemos cómo es el sistema, es nuestro día a día y siempre vamos a estar aquí para poder ayudarle en todo lo que ustedes necesiten. Así es, Mera. Pues qué buen consejo. La verdad es información que es bien importante para las personas que están buscando hacer toda esta gestión. Y vamos a hablar también de otra parte, y creo que ya lo hemos tocado hace ratito, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que son los convenios. Convenios de doble tributación. ¿Qué pasa cuando hay una doble tributación? Porque hay inversionistas que ya están pagando impuestos dos veces, Mayra. En Ujú. Estados Unidos y en su país. O sea, y es verdaderamente un dolor para todas esas personas el estar perdiendo dinero o no saber cómo gestionar esa parte, ¿no? Eh, Claro. y aquí surge la duda, ¿qué son esos convenios de doble tributación? ¿Cómo se pueden aprovechar? Platícanos un poquito de eso, por favor. Ok, imagina esto. Inviertes en Estados Unidos, pagas aquí y luego tu país te cobra otra vez. Definitivamente que eso es regalar el dinero. Existen tratados internacionales, lo que se llaman tratados de comercio internacional, ¿ok? Entre Estados Unidos y otros países. Eh, por ejemplo, te voy a nombrar tres países en este momento que se me vienen así a la cabeza porque es lo que más manejo. Venezuela, México, Dubái.
Esos tres países tienen tratados con Estados Unidos, ¿ok? Lo que significa que cuando ellos hacen su proceso de tributación aquí, automáticamente se va a generar un beneficio fiscal porque se genera un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal va a ser aplicable en tu país, lo que significa que con la información que tú tienes acá, y eso se resuelve con dos formularios, tan sencillo como eso. Bueno, tan sencillo como eso para nosotros, digo yo, ¿no? Pero sí es la realidad. Lo que pasa es que si las personas no saben que existen esos tratados internacionales, pues van a tributar aquí, toman el dinero de acá, se lo llevan a su país y tributan sobre todo el dinero que ganaron acá en su país. Y la realidad es que eso no debe pasar, ojo, con los países que tienen tratado de tributación con Estados Unidos. Les mencioné tres porque son los que más manejo, pero existen más y eso está allí, eso está en Google. No, y bueno, ChatGPT, no hay mucho que buscar. O sea, una persona, yo en lo particular, obviamente yo no voy a dejarlo pasar por debajo de la mesa, pero si yo de repente hoy decido que quiero abrir, no sé, quiero expandirme a un mercado global y quiero invertir en Jamaica, por decir algo, ¿no? Lo primero que yo como empresario debo evaluar y debo de verificar es si existen tratados o no tratados y en función de qué rubros, porque pueden haber rubros específicos donde sí hay tratados, ¿no? Entonces, eso es importantísimo investigar. No aplicar estos tratados definitivamente es pagar una multa voluntaria, porque estás dejando pasar dinero por debajo de la mesa que la realidad es que no debiste haberlos pagado, porque la ley te prevé ese crédito fiscal. Claro. Yo pienso que si aplicas la planificación, aplicas el convenio, pagas solamente lo justo y definitivamente que tu dinero está trabajando para ti. Sí, aquí lo importante es que se puedan ahorrar dinero, ¿no? O sea, obviamente Claro. si ya existen estos tratados, ¿cómo los pueden aprovechar, no? Si ya existen algunas soluciones para esos problemas de tributación, pues obviamente pues, hay que buscar la Ujú, forma de aplicarlo y que no sea ese dolor de cabeza que ya llevan las personas que están invirtiendo, ¿no? ujú. Ujú. Y Sí, de hecho, las personas que necesiten obtener información al respecto, si su país tiene tratado o no tratado, yo entiendo que hay personas que, bueno, que no se la llevan con la tecnología o de repente, bueno, cualquier situación. Igual, con muchísimo gusto, escríbanos la palabra tratado en comentarios y nosotros con mucho gusto le estaremos diciendo, eso sí, nos tienen que poner tratado y bueno, nosotros lo contactamos para hacerlo uno a uno, algo súper rápido de 5 minutos y poder darles la información correspondiente. Por eso no habría ningún tipo de problema. Y aún así recuerden también que en los en vivos respondemos tanto en Facebook como en TikTok. Exacto. Si tienen alguna Sí. pregunta, alguna duda, los podemos Ujú. estar respondiendo aquí en vivo y en directo para ustedes, ¿no? Claro que sí, con muchísimo gusto. Y vamos a pasar, May, también a otra parte que es un dolor de cabeza. Yo sé que muchas personas, justamente, pues ya cuando empiezan a tener su negocio, empiezan a hacer toda la gestión, les llega este dolorcito y es la parte de los reportes, porque hay reportes que son obligatorios. Ujú, Y hay algunos formularios también que también ujú. son críticos para las personas que están haciendo inversión. Justamente Sí, también hay para extranjeros. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si no se presentan? vienen las multas y las penalidades, definitivamente. Y de hecho, por ejemplo, con las empresas hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas llegan y abren una empresa y resulta de que la empresa no tuvo operaciones. Y está bien, sí, no tuvo operaciones, pero el hecho de que no haya tenido operaciones bajo la ley de acá, tributaria y fiscal de este país, obligatoriamente tienes que presentar los formularios de declaración en función de la entidad que tú tengas registrada. Porque el hecho de que no la presentes para efectos de la ley, eso se toma como un incumplimiento y te van a multar. Es decir, imagínate que no tuviste operación en una LLC, por decir cualquiera. Tú no tuviste operaciones. Entonces, como tú no tuviste operaciones, a ti alguien llegó y te dijo, no, es que no, eso no tienes que hacer nada porque tú no facturaste nada.
No funciona de esa manera. Obligatoriamente tú tienes que hacer la presentación de la declaración en ceros. Es obligatorio. Entonces, no la hiciste porque te dijeron no facturaste nada, no lo hagas. Y resulta que al año siguiente, que sí la haces porque tuviste facturación, eso es una bola de nieve que se va armando. Y una bola de nieve, una bola de nieve. Cuando te detectan, ¿por qué te van a detectar? Esa es la realidad. Porque eso es otra cosa, Enrique, que muchas personas dicen, no, ellos no se dan cuenta. Eso es mentira. Sí se dan cuenta, sí se dan cuenta, ¿ok? Solo que no sabes en qué momento es que Exacto. ellos van a tomar acción. Y una declaración que pudiste haberla hecho en ceros como correspondía para estar dentro de cumplimiento, sencillamente cuando viene el otro año facturaste, hiciste tu declaración, automáticamente entraste al sistema, ya la IRS tiene un método de comparación y te va a mandar la cartica donde te está multando por 12 meses porque la multa de eso opera con $220 mensuales por cada uno de los miembros dentro de la entidad con intereses capitalizables. Imagínate. O sea, yo he visto multas, Enrique, por incumplimiento, por no presentar una declaración en cero. He visto multas de $18,000, de $24,000. Y imagínate ¿Se pueden hacer algunas cosas? Definitivamente que sí. Pero es que el tema es eso. Ese es mi gol. Eso es lo que yo quiero. Informar a la comunidad, informar a esta hermosa familia que todos los martes está acá con nosotros para que esos errores no se cometan. Otro punto importante, hay formularios especiales. Y hay formularios especiales de tributación en función de la industria. Y hay muchas personas que desconocen un tipo de industria en particular, al igual que hay excepciones en otras industrias. Entonces, desconocen eso. Por un lado, cuando hay algunas excepciones y cuando hay algunos beneficios, estás perdiendo los beneficios, es decir, estás pagando de más. Pero con los formularios especiales que no estás presentando, estás en incumplimiento también y desafortunadamente, pues te va a salir más cara la jugada. y es algo que fíjate, o sea, es bien complejo y de verdad yo creo que hasta triste. De repente, pues tú confíes en alguien, en que se están haciendo las cosas como de la manera correcta, Ujú, y de repente te llega esa cartita ujú. misteriosa, la empiezas a leer y te das cuenta de que tienes una multa, como lo habías dicho, ¿no? De $220 mensuales, 12 meses, y que Sí, a lo y mejor, fíjate, dato importante. No, es que la declaración me la estaban cobrando, no sé, una declaración ujú, en cero, voy a decir cualquier cosa, $700, que es lo que en promedio, bueno, es un poquito más, pero en promedio. Lo que pasa es que no me atrevo a decir ahorita tarifas por aquí, porque existen muchas variabilidades en función del costo de una declaración cuando se hace la presentación. sí, Entonces se quisieron ahorrar ese dinero. No, yo no voy a gastar ese dinero, eso no es necesario. Y te llegó una multa por $18,000. Y no quisiste pagarle a un profesional lo que te estaba cobrando, que realmente te está ahorrando miles y miles y miles de dólares. Y esto lo estoy poniendo en una industria pequeña. ujú. Imagínate en una gran industria. Y, ¿Cómo quedan los números allí? y es justo a lo que iba, ¿no? O sea, y debe de ser súper triste para las personas que les llega eso y se dan cuenta que tienen que cerrar su negocio. O sea, por una deuda Es que tan cerrarlo no es fuerte. una opción, Enrique. No, o sea, porque al final se tienen que pagar. O sea, eso de que lo tienen que pagar, lo Sí, tienen que pagar. Pero imagínate que como te digo. la operatividad ya no Existen les da. algunas argumentaciones que nosotros podemos hacer. Así es. Nosotros como preparadores de impuestos podemos ayudar a las personas porque sí tenemos una posibilidad. Así es. Pero cuando digo una, es una posibilidad de poder ayudar a las personas. Tal vez no eliminar la totalidad de la multa, pero sí podemos eliminar una parte importante de. Exactamente. Y era Pero el justo. trabajo que eso genera es Sí. increíble simultáneamente al trabajo que genera, pues desafortunadamente lo que en un principio te pudo haber costado $700 se te va a convertir en muchos miles de dólares. Así es.
Y justamente, Contra lo que tienes que pagar por incumplimiento versus lo que también tienes que pagar a la persona que te está gestionando para la eliminación, la posible eliminación. Voy a hablar así, sí, porque no en todos los casos se puede tomar una opción. Sí hay una opción, pero a veces no en todos los casos es viable. Entonces hay que revisar muy bien la documentación para uno poder estar seguro. Como siempre decimos acá, es que cada caso se tiene que tratar por separado. así No es. podemos englobar en algunas cosas. Y qué mejor que dormir tranquilos sabiendo que pues las cosas están haciendo correctamente, ¿no? Y como ya lo comentó Mayra, a lo mejor existe para ti que tú ya te llegó esa carta o te llegó ese pequeño aviso. Puede que exista la posibilidad de que se pueda recuperar o se pueda hacer algo con eso. Puedes contactarnos y con gusto te podemos atender en esa parte. No hay ningún tema y podemos hacer lo posible dentro de nuestras manos para poderte ayudar y para quienes aún no han vivido eso y no lo quieren vivir, bueno, pues anoten algunas partes de los consejos por acá, síganos todos los martes cuando hacemos directo, créanme que tratamos mucha información que para ustedes que quieren o tienen los deseos de invertir, pues es información que de verdad vale oro. Y vamos a pasar a otra parte, Mike. Ya platicamos un poquito de lo que es el hacer las cosas correctamente, de algunos datos que a lo mejor para algunos extranjeros no están tan claros. Y me gustaría que pasáramos a la planificación antes de invertir. Y es que creo y estoy seguro de que en muchos podcasts hemos platicado esto y tú eres la principal que dice, haz una planeación antes de que inviertas, no después. Se pueden hacer varias cosas antes de dar ese dinero, de soltarlo. Y justamente, pues parte de aquí la duda de qué ejemplos podrías compartirnos de algunos de tus clientes no planificaron y Mm, cuál fue ese precio que terminan pagando, porque obviamente siempre hay un precio a pagar. sí, siempre hay un precio a pagar. Bueno, mira, tuve un cliente que él no supo manejar su estructura de costos adecuada. Ese cliente debía, o sea, ¿qué es lo que pasa? Él se fundamentó básicamente en nada, diría yo, porque él lo que hacía era que él le ponía al servicio que él prestaba, le ponía, no sé, vamos a decir algo, un 15% de ganancia sobre el costo de él, ¿no? Pero resulta que él no tomó en consideración digamos que los impuestos especiales que tenía que pagar por la industria donde él se encuentra. Y resulta que cuando se hace la declaración de impuestos y se detecta que él no había presentado los quarters de esos formularios especiales y hay que hacer la presentación de esos quarters de manera obligatoria, se tenía que hacer porque es una retención adicional. Lamentablemente, el impuesto que él tenía que pagar por esos formularios especiales era tan alto que se le tragó toda su margen de ganancia. ¿Por qué? Porque no hizo un buen diseño de estructuras de costos. Él creía que con ese 15% él estaba ganando porque sacó la cuenta, bueno, yo tengo que tributar, no sé, la escala esto, no sé qué, pero no le explicaron lo de los impuestos especiales. En consecuencia, literal cerró el año en pérdida, porque no se hace un buen proceso de planificación, porque muchas veces no evalúan la industria, no investigan la industria, y eso es importantísimo hacerlo. Y, Enrique, yo no te estoy escuchando. ¿ahí me escuchas? Ahora sí te escucho, sí. Sí, no, o sea, es algo súper importante, ¿no? La planificación es algo de lo que ya hemos hablado en muchos Sí. podcasts. O sea, Ujú. si no hay una guía de cómo se quieren hacer Mira, las cosas, te voy a comentar aquí una experiencia reciente que tengo. ajá, Tengo un cliente que me fascina, o sea, me fascina, no el cliente, me fascina la gestión que él hace, porque ese caballero pregunta todo. Y eso me encanta, porque cuando la persona está preguntando, estoy en presencia de alguien que realmente es un emprendedor, es un inversionista, bueno, mejor dicho, ya no es emprendedor, es un empresario.
porque tiene las reglas claras. Y como tiene las reglas claras, pues hace preguntas adicionales que van más allá de, pero que son preguntas excelentes porque te permiten tener un flujo comunicacional con esa persona increíble porque sabes que él no está dispuesto a pagar el precio de un error. Y eso para mí tiene mucho valor. Y justamente acabas de tocar algo bien importante, Mike. Y es esta parte de los errores. Y vamos a partir de algo bien interesante. Ujú. Hay cosas que de verdad ocasionan dolores de cabeza en todas las personas que pues, están haciendo ya inversiones, que tienen ya inversiones, que están pensando en hacer inversiones. Y obviamente pues hay muchas cosas para prevenir esto, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarte cuáles consideras tú que son como los errores más comunes que se pueden cometer al empezar a hacer inversiones. Bueno, qué buena pregunta, porque esa pregunta realmente lo que va a hacer es como que darle estructura a lo que hemos hablado durante todo el podcast. Es como poner un checklist, Ujú. abrir empresas sin asesoría, mezclar dinero personal con el dinero empresarial, creer que el IRS no se va a dar cuenta y pensar que los ingresos en el extranjero no cuentan, lo que hablábamos de los tratados fiscales. Yo pienso que los errores más comunes son eso. Y añadiría el no saber identificar si te tramitaron el EIN y estás poniendo tu ITIN u otro número de, cuando realmente deberías de poner el EIN. Ujú. Yo siento que cada error de estos definitivamente cuesta dinero, te quita paz mental, Sí. te evita que actives tu cerebro creativo, porque estás en una, como digo, estás en una burbuja donde estás encerrado en la cantidad de problemas y situaciones que estás enfrentando y definitivamente que eso evita la parte creativa. Y cuando nosotros cerramos nuestra parte creativa por ocuparnos de lo urgente en vez de lo importante, definitivamente que no tienes la oportunidad, porque el cerebro no da para poder pensar, crear, diseñar, planificar e ir haciendo tu negocio mucho más grande. Así es. Por Y eso es que estos procesos tienen que ser procesos claros, procesos con asesoría. eh, los cambios se tienen que hacer con estrategia, pero sin miedo, ujú, para hacer todo sobre bases firmes. O sea, los cambios no necesariamente son malos, ¿ok? Yo soy, digamos que testigo en vida propia, yo como ejemplo de que los cambios y las transformaciones son necesarias. Que los cambios son difíciles, claro, ningún cambio es fácil. Ponga a un niño de 3 años a leer, ¿sí? Posiblemente no va a leer con toda la fluidez que pueda, pero si tú lo vas entrenando, 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 ya para cuando tiene 4 años, ese niño va a leer corrido. Pero si tú no lo pones a que lo practique, realmente el cambio, la transformación no se va a dar. Lo mismo pasa en las empresas, ¿sí? Los cambios, hay momentos en que hay que tomar decisiones críticas, decisiones duras, decisiones que incluso van en contra de tu voluntad. Porque a veces uno comete el error de ser caprichoso y de aferrarse a cosas. ¿Sí? Y definitivamente que cuando tú te aferras a algo y ese algo es lo que está dañando y dañando y dañando y es un grillete que tienes puesto en tu pie y es lo que no te permite evolucionar, pero tú estás con el capricho de que no lo quiero soltar, no vas a crecer. Y entonces ese es el precio que uno tiene que pagar para poder realizar un verdadero valor de transformación. así es. Y también es importante hacerles saber que un error, mm, pues, o sea, no sé, obviamente un error no se debe ignorar, ¿verdad? Pero los errores se pueden mitigar, se pueden solucionar, se pueden cambiar. Entonces, si están pasando por alguna parte de todo lo que hemos hablado hasta ahorita, si se identifican con algo así, pues es momento como de que tomen ya en manos a la acción. Si no es con nosotros, Acción, de verdad, acción. con alguien que sea de su confianza, pero no dejen pasar esa oportunidad porque pues justo no permitan que los problemas les roben ni dinero, tiempo y la paz mental que pues justo hablamos ahorita que se pierde Correcto. cuando hay todos estos problemas. Definitivamente que sí.
Vamos a Completamente de pasar, acuerdo contigo. vamos a pasar, May, a una parte ya un poquito más alejada de esta parte, es un poco más como despertando esta parte creativa que habíamos comentado Ujú. y es más allá de impuestos, Mayra. Tú nos has hablado en muchas ocasiones y no lo hemos como logrado centrar o llegar a una profundidad más, más dentro de lo que lo hemos pasado así como por sobrepaso, y es la Ujú. mentalidad, porque evidentemente hay una diferencia entre una persona que es un simple inversionista a la mentalidad que tiene un empresario global con una visión a largo plazo, ¿no? De lo que quiere hacer. Sí. Entonces, ¿cómo considerarías tú que es esta parte? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo debería de pensar? ¿Qué hay ahí? Guau, eso lo resumo muy fácil. El inversionista piensa en cómo pago menos impuestos este año y no siempre esa es la mejor opción. El empresario global piensa en dejar un legado, en múltiples unidades de negocio y en un proceso de expansión y de escalada. Pensar en chiquito te limita, te deja atrapado en la rutina, una rutina constante. Pensar como empresario global te abre un mundo de oportunidades increíbles, te permite crear riqueza sostenible en el tiempo y construir un legado, no sé, para 3 generaciones después de ti. Y sabes qué es lo fuerte, o sea, que hay muchas personas que empiezan su negocio, empiezan a emprender y se quedan con eso, ¿no? Ya tengo mi negocio, es mi pequeño negocio y esto ya es para Ujú, mí, me quedo con una sola ujú. propiedad y listo, ¿no? Exacto, porque entran en un área de confort, porque muchas personas tienen en la cabeza ese switch de tener mucho dinero es malo. No, tener mucho dinero es bueno. Claro que sí es bueno. Que el dinero no te da la tranquilidad, la felicidad, pero sí te genera tranquilidad. Sí. Porque no es lo mismo que tú tengas una emergencia médica porque no sé, me tropecé como me pasó en estos días. Me tropecé y me doblé un tobillo. ¿Sí? Ujú. Una persona que no tenga bien estructurado, digamos que no tenga un flujo de dinero, se tiene que quedar con el dolor porque no tiene la capacidad económica para ir, o bien sea para pagar una póliza de seguro y estar con una póliza de seguro, o para ir a una clínica, revisarse, ver qué fue lo que pasó. Y resulta que tuviste un esguince tipo 3 no sé. Y ese piecito, ese tobillo tenía que pasar por un proceso, no sé, hacerle radiografías, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Sí. Para que pueda tener un buen funcionamiento. Sí, y que puedas garantizar tu salud en determinado momento de tu vida. No es igual tenerlo, cómo pagar, a no tenerlo. Así es. ¿Sí? Entonces, eso de que el dinero no te da la tranquilidad, no, sí, el dinero da tranquilidad. No da felicidad porque la felicidad es una emoción y esa emoción depende de nosotros, pero sí te da tranquilidad. Porque no es lo mismo tener la disponibilidad económica para yo irme en este momento al mall y comprarme lo que yo quiera sin tener que mirar una etiqueta, a saber que puedo gastar $100 porque de ese presupuesto no me puedo pasar. Y, So, que tampoco es que quiero llevar a las personas a la mentalidad de compras compulsivas. no, no. No, nada más lejos de la realidad. Incluso yo en lo particular intento ser muy minimalista. Intento, ¿no? Porque yo vengo de una cultura de consumismo. Sí. Entonces, eso también es un proceso de transformación, ¿sí? El minimalismo. Y mi minimalismo no viene producto a un tema económico. Mi minimalismo viene producto de un tema profundamente de convencimiento de por qué desperdiciar tantos recursos naturales. Por ejemplo, y a ti te consta, Enrique, para esta temporada, el 99% de las declaraciones de impuestos que nosotros tramitamos por oficina, todo se entregó a los clientes de manera digital. Sí, 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 sí. Sí, ¿Por qué? Porque es que una declaración de impuestos puede tener cuántas. Hay declaraciones, yo no, he tenido declaraciones 98 páginas. sí. ¿Ustedes saben cuántos arbolitos se matan para tener 98 hojas de papel? Que la realidad es que lo tiran, van para allá, vienen para acá, cuando es mucho más fácil tenerlo en un dispositivo digital. Ahorras espacio, salvas arbolitos y de allí es donde viene mi minimalismo. Porque
Sé que el tema está jalado de pelos y súper salido del podcast, pero es que a mí sí me preocupa la destrucción de la capa de ozono, porque yo pienso, de aquí a no sé cuántos años, mis bisnietos, ¿cómo van a estar con el problema ecológico? Y eso es un aspecto que muchas personas no visualizan. No, al final creo que es algo que sí se promueve mucho el uso ya de los medios digitales. Digo, obviamente todo cuesta, ¿no? Todo cuesta, es un cambio, justo lo estamos hablando ahorita, cada Sí. cambio cuesta. A lo mejor para las personas que están muy acostumbradas a mandar sus declaraciones ahí con papelito y lápiz, es un super cambio pasarlo tal vez a digitalmente, pero también la realidad es que hay personas, hay cursos, hay cosas que pueden tomar para poder justo hacer como ese desplazo, ya poder seguir avanzando y es algo que pues siempre pasa, ¿no? La tecnología, afortunada o lamentablemente, siempre va cambiando y es algo que pues en algún punto si no se adapta a uno, pues digo, Ujú. lo absorbe, ¿no? Sí, y Pasando, fíjate, en ese ajá, escenario yo aquí sí voy a ser un tanto enfática. Acuérdense que mi visión no es solamente orientada en tema de tributario y fiscal, porque acuérdense que mi primer carrera base es administración de empresas. Entonces, yo todo lo veo, o sea, son dos mundos que yo los engrané. Y definitivamente yo no solamente ordeno tus impuestos, yo ayudo a crear estrategias de crecimiento, porque mi visión es macro, mi visión es global. Y obviamente no es igual que una persona que solamente lo que hace es imputar números en un formulario que esté haciendo el trabajo versus una persona que está pendiente de detalles mínimos como que, ¿y este brinco en este gasto qué pasó? ¿Cómo lo reduzco? ¿Cómo lo minimizo? ¿Por qué es importante minimizarlo? ¿Por qué está pagando esto? ¿Qué cosas no se están haciendo bien en términos operativos para poder obtener una minimización del costo, para poder hacer una maximización de utilidades? Yo esos detalles sí los evalúo. y claro que sí. Ujú, ujú. Fíjate, a pesar de todo eso, es algo que, que tiene coherencia con lo que vamos a platicar ahorita y es justamente el costo de pensar pequeño. Y es Mm, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Muchas personas se quedan con la idea de que pues el negocio mientras opere, así sea pequeño, no pasa nada, ¿no? Ellos ujú. están contentos, ¿no? Y es esta cuestión de cuál es el verdadero precio de pensar pequeño, de pensar de esta forma, y cómo consideras tú que cambia todo cuando empiezas a pensar ya un poquito más amplio, cuando empiezas a pensar en grande en tu negocio. Bueno, el precio de pensar pequeño, definitivamente, que es la frustración. ¿Qué trae la frustración consigo? Te estancas, apenas sobrevives, pero no creces. Un solo negocio puede hundirte si algo te falta, pero pensar en grande te lleva a diversificar, a tener múltiples fuentes de ingreso y a construir una libertad. No es igual que seas un autoempleado donde tu negocio depende al 100% de la ejecución de tu trabajo versus cuando yo tengo fuentes de ingresos que están completamente automatizadas y que yo estoy durmiendo y estoy ganando dinero. Eso es una diferencia muy, muy, muy Vale. grande. Por eso es que yo digo, pensar en grande es diversificar, pensar en grande es ganar dinero. Hay personas que te van a decir, no, mira, eso no se puede, qué locura. Sí, pero es que está demostrado que las personas que han hecho grandes imperios económicos definitivamente que no han estado tan cuerdas. Es una manera de hablar. Sí están cuerdas, solo que su nivel y digamos que su capacidad de ver en grande y digamos que la creatividad que tienen es tan enorme que para las personas que no lo tienen es un nivel de locura. Sencillamente no es nivel de locura, es que ellos sí se atreven a hacer sus sueños realidad. Exactamente, eso es algo bien importante, ¿no? Ujú, Los sueños, cómo los vamos dirigiendo, qué es lo que queremos hacer con esos sueños. ujú. Y todo esto, May,
de verdad va de la mano con un desarrollo personal impresionante, ¿no? O sea, porque Sí. al final cada cosa nos va exigiendo más, ¿no? Y obviamente si Ujú. nosotros vamos subiendo el escalafón, el nivel es una exigencia un poco más fuerte, ¿no? Que la anterior. Entonces, justamente tocando esta parte, ¿tú qué habilidades o mentalidad crees que se necesita desarrollar si uno quiere comenzar a ser un empresario y escalar poquito a poquito esa parte? ¿Cuáles son las habilidades que consideras que debería de tener esa persona? Wow, entraste en mi tema favorito. Voy a empezar por decir que no es abrir una empresa solo por abrirla. Es crecer tú como persona, aprender a decidir. Y créanme que aprender a tomar decisiones creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos que aprender. Y aquí yo tengo, y esto es una estrategia mía y se las comparto a ustedes. A mí me ha funcionado. Cuando nosotros somos empresarios, es decir, que somos los líderes de una organización, lo único que no tenemos permitido es no decidir. En ocasiones vamos a tomar muy buenas decisiones. En ocasiones, buenas decisiones. En ocasiones, vamos a tomar malas decisiones. La capacidad y la habilidad que tenemos que tener es cuando tomamos una mala decisión, porque somos humanos, somos falibles, tenemos la capacidad de convertir esa desventaja en una oportunidad, pero no nos podemos dar el lujo de no decidir. Por ejemplo, me llama un cliente en este momento y no sé, tiene 4 años de declaraciones atrasadas, estamos ya en fecha límite, hoy es 2 de septiembre, tenemos el cierre para lo que son las presentaciones por 1065, ahorita ya el 15 de septiembre. ¡Wow! Mira, ¿tú crees que pueda tomar mi caso? Que no sé qué, no sé qué más. Yo no me puedo quedar sin decidir. Sé que es un trabajo espantoso porque es titánico. Y a lo mejor ¿qué puedo decir? Puedo decir sí, puedo decir no, pero lo tengo que hacer al momento. Sea la decisión correcta o no sea correcta, yo lo que no puedo hacer es no decidir, porque yo no puedo tener en stand-by a una persona cuando yo sé que la fecha de presentación es el 15 de septiembre. Es decir, que si yo digo que no y estuve una persona en holding por 7 días, una semana, esa persona perdió 7 días para conseguir otra persona que sí tomara su caso. Entonces, más o menos por ahí yo enfoco el tema con relación a lo que es decidir. Rodearte de mentores. Aprender a delegar. ¿Cómo nos cuesta aprender a delegar? Eso es súper difícil porque a veces a mí, yo aprendí a delegar con mucho dolor, es la verdad. Pero para ese entonces, pues yo trabajaba para una empresa en Venezuela y yo administraba todo el dinero de toda la empresa, ¿no? Pero como la responsabilidad de administración era mía, créanme que a mí delegar cada cosita me costaba horrible porque yo sentía miedo de que hicieran algo que no estuviera bien y obviamente yo era la responsable. Obviamente eso me costaba a mí un precio enorme, 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 enorme porque, por decirte, tengo que trabajar 40 horas a la semana, trabajaba 70, 60, 75, no sé, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no aprendí a delegar para ese momento. Afortunadamente, como duré bastante tiempo allí, pues me di la oportunidad, aprendí de los procesos y comencé a delegar tareas, porque definitivamente solo nosotros no podemos construir una empresa sólida. Muchos creen que con el dinero basta y se frustran porque no tienen resultados, están cometiendo un grave error. Uno se debe enfocar es en el proceso y no en el resultado. El resultado viene por añadidura, como digo yo. Créanme que lo experimenté, lo viví, lo entendí y en la actualidad lo aplico. Yo no me enfoco en el resultado, me enfoco en el proceso, porque allí es donde está el verdadero crecimiento. Cuando tú vas creciendo como líder,
tu negocio se escala sencillamente solo. Va siendo un proceso de escalada solo, porque dejas de trabajar para el dinero y el dinero empieza a trabajar para ti. Es decir, ya yo no soy esclavo de producirlo. Él se encarga de darme a mí lo que yo en su momento escalé para poder tenerlo sin necesidad de utilizar tanto tiempo en el proceso productivo. Así De esa es. manera lo evalúo, Enrique. Sí, claro que sí. O sea, y justamente, pues yo creo que en todos estos podcasts lo que tratamos es de enseñar, ¿no? De hacerle ver a las personas que hay más cosas que necesitan saber, que a lo mejor ya se les estaba yendo algo y tocamos algún tema y vuelven a arrancar. Entonces, siempre los fundamentos de esto, de estos episodios que estamos teniendo con ustedes es enseñarles, es platicar con Ujú, ustedes, es poderles apoyar, pero sobre todo ese crecimiento, ¿no? El crecimiento también va para nosotros, porque en algunas ocasiones hay temas que pues ni siquiera habíamos como visto o nos llega alguna cosa y empieza a surgir de ahí la idea de hacer otro podcast. Entonces, ujú, todos vamos de la mano justamente con esa parte del crecimiento, ¿no? Y esa es la idea principal, el poder crecer para llegar a la siguiente parte, Magda. Y es ujú. y es algo ya para finalizar el podcast del día de hoy que también, como siempre, creo que, creo que siempre digo lo mismo, pero en realidad todos los podcasts que tenemos se me hacen muy bonitos. Creo que hay mucha información de valor en cada uno. Sí. Y vamos a cerrar hoy con algo que está muy bonito. Y es un propósito. Que más que propósito, yo quisiera decirle sueño. Eh, ¿Cómo logras que tus clientes no nada más se enfoquen en eso de que ganen dinero, sino en que vivan con la coherencia de construir un legado y de luchar por esos sueños que tienen? Ok, ¿qué parte tan bella acabas de tocar? Mira, voy a empezar por compartir una experiencia que tuve. Tengo una clienta que ya necesitaba un proceso y ese proceso yo no lo podía hacer, sino que tenía que buscar una persona certificada para ese proceso para poder hacerlo. Definitivamente que busqué a la persona equivocada, es decir, me equivoqué en la decisión que tomé, realmente. Busqué a la persona equivocada y esa persona lo que hizo fue generarme frustración y pérdida de tiempo con mi cliente. Porque esa persona a quien yo busqué, fíjate la tontería que hizo. De antemano, lo primero que me preguntó es cuánto generaba mi cliente anualmente, cuánto era el revenue anual de ese cliente. Yo manejo la información, pero lo hemos dicho en miles de ocasiones, por un tema de confidencialidad, yo no puedo revelar la información de mis clientes por ningún concepto. Y obviamente aplicando el disclaimer de confidencialidad, le contesto a la persona que esa información yo no se la puedo proveer. A lo que esa persona me contesta, bueno, pero es que si tú no me dices cuánto es, yo no te puedo dar un precio. Y yo quedo así como que ya va, ya va, ya va, ya va. Yo te estoy pidiendo un servicio para un cliente. Yo me imagino que así como yo tengo unas tarifas en función de lo que hago, pues los demás servicios tienen que tener una tarifa en función de lo que hacen. Pero no es que yo voy a ver cuánto gana la persona para ver cuánto le cobro. En esencia, para mí eso es antiético, de entrada, ¿no? Y hago esto porque voy justo a donde tú quieres llegar, que es el propósito. Esa persona vio a mi cliente como cuánto voy a ganarme el día de hoy. Y definitivamente que eso no es lo que yo aplico. Yo a todos mis clientes los veo como los seres humanos que son. Seres humanos que tienen emociones, seres humanos que pasan por procesos de crecimiento, seres humanos que tienen frustración y que simultáneamente tienen necesidades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo genero yo ese vínculo de propósito con mis clientes? Con cada conversación que tengo con ellos. ¿Por qué? Porque de nada sirve ganar el dinero si vives con miedo y no tienes un propósito claro.
Porque esa es la pregunta importante. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué quiero tener? Yo no puedo, definitivamente, tener como propósito puro ganar dinero, porque eso no sería humano. Todos los seres humanos queremos, no sé, quiero ayudar a mi hijo a que vaya a la universidad, quiero ayudar a mi mamá, quiero ayudar a mi tía, o yo quiero, no sé, salvar una raza de un pajarito que está extinto por ser un tema más filantrópico, ¿no? Por decir cualquier cosa. Pero todos los seres humanos tenemos un propósito, ¿sí? Ahora bien, hay muchas personas que llegan a uno que obviamente, posiblemente sí tienen el propósito, pero ellos mismos no lo han sabido identificar. Y a veces eso es como a medida que va surgiendo la relación cliente-proveedor de servicio, pues uno como que va trabajando esa parte. Definitivamente que tú esos escenarios lo ves muy claro y lo ves reflejado en los trabajos que nosotros hacemos. Tú te das cuenta cuando una persona no tiene propósito, sencillamente porque por un lado les entra el dinero y por el otro les está saliendo. Y eso definitivamente que va a hacer que tu negocio se apague. Vivir apagando fuegos, corriendo detrás del dinero sin claridad. Eso no tiene alineación. Cuando te alineas, el negocio, el propósito, tus valores, tu inversión, todo, absolutamente todo, cobra sentido. No solo generes ingresos, genera un legado, construye un legado, deja algo para la humanidad. Obviamente esto no es fácil de lograr. Y yo creo que justamente toda esta parte, yo creo que es lo más difícil, ¿no? Es como lo más complejo, el identificar el propósito. Ujú. Y cuando ya Para tienes, eso definitivamente, disculpa que sí, sí, sí. te interrumpa, Enrique, ahí es cuando yo digo, y me lo has escuchado en varias ocasiones, donde nosotros tenemos que aceptar que nosotros como seres humanos, antes, o sea, antes de ser empresarios somos seres humanos. Ujú. Y el nivel empresarial que nosotros tengamos va a depender directamente de la capacidad como persona que nosotros tengamos. Por eso muchas veces lo dije anteriormente, busquen mentores, hagan cursos, instruyense, busquen las personas correctas, busquen información de primera fuente. ¿Por qué? Porque eso va a construir la mente empresarial, que la mente empresarial es muy diferente a la mente de un emprendedor. Hay un detalle importante. Pon a una persona que está acostumbrado a trabajar y hacer dinero, pero de verdad, hacer dinero. O sea, cuando estamos hablando de personas que tienen una empresa que facturan, no sé, 90 millones de dólares, cuya rentabilidad después de todo vienen siendo que les quedan libres, no sé, ponte unos 30 millones de dólares. Y dale un boleto ganador de lotería por 200 millones de dólares a esa persona. Ahora bien, agarra una persona que no le alcanza el dinero para terminar la quincena, porque no le alcanza. No ha terminado, o sea, el pago, pues le pagan cada 15 días y el dinero a la quincena no le llega, no le alcanza el dinero. Eso es un mal presupuesto. Ahí tienes gastos hormigas. En algo se te está yendo el dinero que no estás haciendo bien. Y entrégale a esa persona el ticket ganador por 200 millones de dólares. Exactamente la misma cantidad. Y yo te garantizo los resultados. La persona que está acostumbrada a hacer dinero, esos 200 millones te garantizo que los va a invertir para reproducir ese dinero. La persona que está acostumbrada a no llegar a fin de mes, por decirlo algo, te garantizo que en 2 años no tiene nada. Porque va a agarrar y se va a comprar, me voy a comprar un Rolex, me voy a comprar un no sé qué, me voy a comprar un no sé qué más. O sea, no tienen la mentalidad empresarial. Y todo su pensamiento es gastar, 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 porque yo creo que un estatus está en función de lo que yo tengo. Y nada más lejos de la realidad. Decíamos en el podcast pasado, son tan pobres que lo único que tienen es una chequera. ¿Recuerdas que creo Sí, que hace 2 semanas atrás lo hablamos? sí, sí, sí. Ese es el escenario, definitivamente. No existe otro. Y Sí, ahí está la importancia de uno pagar el precio de transformación para poder tener la creación de una mentalidad empresarial.
Y es lo que te decía, o sea, al final yo creo que el propósito va aunado al sueño, ¿no? Obviamente Ujú, uno siempre ujú. va a tener sueños y la idea Por algo esto es más que un sueño. así es. Por algo esto es más que un sueño. Y justamente uno tiene que ir identificando cómo, o sea, si yo tengo un sueño, ¿Mm? y por más descabellado que sea, o sea, y yo siempre de verdad no me canso de poner a Elon Musk como ejemplo, o sea, Definitivamente. estamos, Él es mi héroe. estamos hablando de una persona que se dedica ya ahorita a hacer viajes a la luna, que te Mm, deja subir mm, a transbordadores mm. espaciales, o sea, los sueños los limita a uno mismo. Ujú, Y de verdad, para lograr cada sueño tiene que haber propósitos, tiene que haber objetivos, tiene que haber metas. Entonces, ujú, justamente comenzando por esa parte, pues, el irle dando la estructura a tu sueño, yo creo que es lo que te va ujú, llevando justamente a ese propósito, ¿no? ujú. Y ya para cerrar este podcast, May, me gustaría, pues creo que ya lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero ¿cuál sería la recomendación principal que podrías darle a las personas para que pudieran también dar ese siguiente paso? ¿Hay algo que consideras que se pueda hacer, que podamos brindarle también nosotros a ellos? Yo les diría, como siempre se los decimos, porque creo que todos siempre coincidimos en lo mismo, no lo hagas solo. Estados Unidos, este maravilloso país que amo con mi vida, es un mar de oportunidades, pero también de reglas. Sin planificación, el sueño se convierte en dolor. Con estrategia, se convierte en libertad, crecimiento y legal. Si quieres, te podemos ayudar, como siempre lo hemos dicho, estamos a tu completa disposición. A lo mejor tres palabritas que nosotros podamos decirte, lugar indicado, momento indicado, persona indicada, y pueden transformar su vida. Yo soy un ejemplo de eso y lo digo con mucho orgullo. Me conseguí a la persona, lugar indicado, momento indicado, persona indicada, y fue cuando yo logré comenzar con mi proceso de transformación. Exactamente, May. Pues ¿Ok? muchísimas. Aquí, y esto lo voy a decir con mucho orgullo porque este es nuestro bebé. Sí, Este podcast que ha sobrevivido tantas cosas, tengo que decir, porque vaya, hemos sobrevivido a muchas cosas. Aquí en Más que un sueño, siempre decimos y siempre vamos a decir, no se trata solo de soñar, se trata de planear, ejecutar, dirigir, organizar y controlar, planificar para que tus sueños se puedan hacer realidad. Esto es más que un sueño. Muchísimas gracias a todas esas personas hermosas que se conectaron el día de hoy. Un placer enorme haber podido tener esta conversación. Me encantó el podcast de hoy, Enrique. Estuvo genial. Todas tus preguntas siempre son geniales, pero hoy me encantaron mucho, de verdad. Gracias por este espacio que nos brindan. Recuerden, a partir de la próxima semana vamos a estar saliendo al aire a partir de las 6 p.m. horario del este. Pensando en ustedes lo decidimos así. ¿Y qué les puedo decir? Un beso enorme. Los quiero. Mayra, muchísimas gracias. Un placer como siempre estar contigo. Lamentablemente hoy Diana no pudo acompañarnos. Esperamos que para el próximo podcast también esté con nosotros como panelista. Muchas Claro que gracias sí. a las personas también que estuvieron por acá en Facebook, en TikTok, las personas que mandaron saludos por acá. Creo que tenemos un pequeño saludo de Miguel. Sí, Miguel Irais dice, creo que estuvo muy interesante el tema, están tratando, los felicito mucho por eso. Ay, muchas gracias, Miguel. Un placer enorme. Un Pues, placer enorme. pues como Miguel es siempre, un vínculo bastante importante dentro de mi estructura de trabajo. Gracias, Miguel, por siempre apoyarnos y por siempre estar acá con nosotros. igual, como siempre, un gusto estar haciendo esto para ustedes. Recuerden que también nos pueden seguir en otras plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Nos pueden seguir también, creo, en Spotify. Hay algunas cositas que estamos trabajando todavía. Esperamos que ya se puedan solucionar esta semana para que puedan disfrutar de todos los episodios. Igualmente, se suben a la semana algunos fragmentos de las cápsulas por si lo llegan a ver esto en diferido. Recuerden que las pueden dar clic y los va a llevar directamente a lo que es el episodio completo si es que lo gustan ver. Un placer como siempre, Mayra, estar contigo aquí el día de hoy. Otro martes más que fue más que un sueño el día de hoy. Claro que sí. La construcción de más que un sueño.
Te quiero mucho, Te Enrique. quiero Los mucho, quiero a todos. Un beso enorme. los queremos mucho. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio. Nos vemos, May. Claro que sí. Bye. Bye.